Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al curso de Security Plus de CompTIA. Hoy vamos a meternos con el objetivo 2.2 en el dominio 2.0, que habla de los vectores de ataques y la superficie de ataque. En general, ustedes pueden pensar en esto como la pregunta que todos la gente de seguridad y de IT nos hacemos, que es ¿por dónde me pueden entrar? Si quieren una comparación que por ahí no es la más feliz del mundo, cuando pasamos por el tema de la pandemia del COVID-19, empezamos a entender por dónde entraba el virus. ¿Sí? Entonces, si entra por la boca o entra por la nariz o entra por los ojos, ¿qué usamos? Una máscara. ¿Sí? Entonces, la misma mentalidad podemos usar para estos ataques. Tenemos que entender, ya lo vimos en el episodio anterior, quién nos quiere atacar, con qué recursos y por qué. Y también tenemos que pensar, y en este episodio lo vemos, cómo nos pueden entrar. Me encanta este meme porque la verdad que los usuarios nunca se enteran de la cantidad de cosas que se bloquean, de ataques que se bloquean antes que ni siquiera ellos se den cuenta. Por supuesto, los usuarios son una capa importante de la protección, pero el equipo de IT hace un montón de cosas. Entonces, phishing, redes inseguras, ingeniería social, cadena de suministro, todos esos ataques generalmente son parados por el equipo de IT y de seguridad y los usuarios pueden dormir sin enterarse, ¿no? Entonces, ¿qué son los vectores de amenaza? Los vectores de amenaza son rutas que usan los atacantes para infiltrarse en sistemas. Hoy veremos desde correos fraudulentos hasta vulnerabilidades en proveedores externos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Identificar por dónde nos pueden entrar. Un tipo de ataque muy conocido son los ataques basados en mensajes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un phishing clásico. Hay que actualizar Netflix. No pagaste Netflix. Haz clic acá y pon tu contraseña. Básicamente esa página te lleva a una página que parece Netflix pero no lo es y usa una táctica que es de urgencia. Usan mucho eso, usan la urgencia. Te vas a quedar sin ver el último episodio de si no haces esto. Haces clic, terminas infectado. Spear phishing. El spear phishing es parecido al phishing, pero el phishing va a todo el mundo y el spear phishing va a personas muy particulares, CEOs, CFOs, CTOs, y pueden utilizar inclusive voces con deepfake para autorizar transferencias. Una cosa que se ve muy claro, por ejemplo, es atacar ya sea al CEO o su asistente que tiene acceso a las cosas del CEO. Yo me acuerdo de una empresa que trabajaba, el CEO mandó un correo electrónico a la CFO diciéndole, necesito que transfieres $250.000 a esta cuenta. Como el mail venía del CEO, la CFO pensó un segundo y vio que no tenía la firma, que no tenía la firma de la empresa, el logo de la empresa. Y por eso levantó el teléfono, llamó al CEO, le preguntó y el CEO dice, no, nada que ver, no hace falta que mandemos, yo no mandé ese mail. Por supuesto, hicimos una investigación interna y descubrimos que nos faltaba la parte de la implementación de DMARC y de KIM, que básicamente lo que hace es verificar que la persona que envía y el dominio que envía tiene los permisos para enviar en nombre de. Entonces, por ejemplo, yo puedo seguir teniendo mi correo electrónico, un correo electrónico que no es el mío, por ejemplo, alvar16@gmail.com, pero puedo poner que el display parezca que viene de alvartorres@ la empresa en la que trabajo.com. Entonces, el display es el mismo, pero si vos haces clic te das cuenta que el correo electrónico no es el mismo. Bueno, DMARC se encarga de que ni siquiera el display pueda cambiar y también hace que los filtros spam detecten automáticamente a digamos, que el dominio no concuerda con el correo electrónico. El otro tipo de ataque es el SMS, smishing, que básicamente, y todo el mundo lo debe haber recibido en algún momento, que es el tema de su paquete de DHL no se puede entregar, haga clic acá para llenar las informaciones que faltan o haga clic para pagar los impuestos, todo eso es falso. Y aparte eso conlleva un riesgo adicional. Si me hackean el teléfono o me quitan el acceso a mi SMS o me quitan mi acceso a WhatsApp
y después yo tengo mis códigos de multifactor authentication dentro de ese teléfono y esa persona tiene acceso a mis códigos, básicamente ya estoy hackeado. Y en mensajería instantánea, bueno, hay un montón de basura dando vuelta por WhatsApp, hay un montón de memes, hay un montón de videos, hay un montón, y eso conlleva un riesgo. Después había un PDF dando vuelta por Teams que se llamaba informeempresarial.pdf que ejecutaba un ransomware llamado Lockbit 3.0. Ya vamos a ver cómo funciona un ransomware en otros episodios. ¿Cuáles son las tendencias emergentes para este 2025? Bueno, se está usando mucha AI generativa. Hay un phishing hiper personalizado que te convence de hacer clic en los correos que te llegan. Según IBM, en algunas investigaciones que ellos hicieron, el nivel de la AI generativa está al nivel del humano generando phishing, pero la diferencia es la cantidad de phishing que puede generar un humano en 8 horas comparado con la cantidad que puede generar la IA en 365 días, las 24 horas del año, los 7 días de la semana, ¿no? También se está usando mucho el tema de los QRs maliciosos. Y es más, algunos de ustedes lo habrán visto. Por ejemplo, acá en México, el otro día vi uno que decía, no puedo creer que me traicionaste con esta. Y había un QR y la gente escaneaba. Y lo llevaba a una página que era una propaganda. Nada que ver con lo que prometían. Pero hay mucho de eso. Cuando uno ve un QR tiene la tendencia a escanearla, pero no entiende que ese QR te puede estar llevando a un sitio malicioso que podría estar instalando algún tipo de virus y después atacando tu red, ¿no? Y después tenemos los ataques multivector, que combinan el email con SMS para aumentar la credibilidad. Por ejemplo, te puedo mandar un código al mail y mandarte un mensaje de SMS y decir, hey, soy la gente de IT, mandame el código que te mandé al mail y muchas veces caemos. Entonces, nunca hay que confiar en mensajes que no solicitamos, incluso si parecen legítimos. Y siempre verificar por un canal alternativo, llamada telefónica o un número oficial. Si, por ejemplo, Netflix dice que se está por vencer, anda a la página de Netflix, logueate a Netflix y fíjate qué pasa. No hagas clic en el link. Redes inseguras. Bueno, las redes inseguras es algo con lo que lidiamos todo el tiempo. Por ejemplo, en Wi-Fi podemos tener las Wi-Fi abiertas, donde, por ejemplo, hacemos un ataque Evil Twin. Vamos a Starbucks y está la red de Starbucks. Generalmente confiamos en esa red. No deberíamos porque es abierta, no tiene encriptación. Pero si yo pongo otros access point con la misma red y la gente se conecta y yo estoy esnifiando todo el tráfico, puedo empezar a sacar información que no está encriptada. Cuando uno se conecta a este tipo de Wi-Fi en el aeropuerto, en Starbucks o donde sea, si alguien está escaneando y está esnifiando, puede robar nuestros datos. La mayoría de nuestros datos van a estar encriptados a través de HTTPS, SSL, TLS, pero no hay nada más seguro que si tenemos que usar algo como eso, usar una VPN. La VPN va a encriptar todo el tráfico, va a ser un túnel y nadie va a poder ver más que el tráfico encriptado y eso no le sirve a nadie. Y otro tema que existe es que si bien no están abiertas estas Wi-Fi, las Wi-Fi que usan la protección de WPA2 eh, son totalmente inseguras, ¿sí? Con un poquitito de trabajo se pueden craquear y conseguir el hash de la sesión y eventualmente unirnos a esa Wi-Fi. Entonces, la seguridad es casi inexistente. Si bien no es algo que tan fácil como las Wi-Fi abiertas, con una laptop con Kali en 5 minutos ya tenemos la contraseña. En las redes cableadas tenemos los ataques de cable tapping, por ejemplo. Entonces, que básicamente nos conectamos una conexión al switch o a un puerto que está descuidado y empezamos a tratar de saltar entre VLANs para poder entrar a una VLAN que tenga un tráfico más interesante para nosotros. Después vamos a ver cómo podemos hacer para que esto no suceda. También podemos inyectar paquetes maliciosos, por ejemplo, podríamos modificar las actualizaciones de firmware en dispositivos. Y también están los ataques Bluetooth. No se olviden que Bluetooth sigue siendo una conexión de red, por más que la mayoría de nosotros lo usamos para la música,
se pueden transferir datos por Bluetooth. Es más, la música es dato, si se ponen a pensar. Y entonces están los ataques BLE, de Bluetooth Low Energy, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hacer ataque a relojes inteligentes para robar los datos de salud. Si ustedes se ponen a ver, hubo en un periódico salió una noticia que algunos terroristas que estaban peleando en Afganistán lograron hackear algunos smartwatch, y como el smartwatch tenía localización, ellos podían ver por dónde andaba la patrulla y buscar y atacarla o escaparse de la patrulla sabiendo dónde estaban esos smartwatches. Entonces, vos podés tener alguien usando un smartwatch de bajo costo, con muy mala seguridad en donde guardan los datos, y esa persona puede ser el líder de un pelotón que está en guerra y los tipos están viendo en tiempo real dónde estás sin que te des cuenta solamente porque estás usando ese smartwatch. ¿Cómo podemos mitigar eso? Para Wi-Fi, implementar WPA3 Enterprise con autenticación 802.1x, que son certificados digitales. Entonces, yo instalo el certificado en Windows o en Linux y cuando me conecto tengo que autenticarme con un certificado que solamente la máquina que pertenece a la empresa lo tiene. Podemos usar Wi-Fi 6E con canales de 6G para reducir interferencias y sniffing. En las redes cableadas, habilitar Port Security, el MAC Address Binding. Básicamente yo le puedo decir, esta MAC address puede estar en esta VLAN. ¿Puede la persona espufiar la MAC? Sí, pero tiene que saber qué MAC tiene que espufiar. La otra es utilizar Network Access Controls. También pueden usar autenticación, no con certificado, sino con el dominio. Y también podemos monitorear continuamente con herramientas como Cisco Stealthwatch para detectar tráfico anómalo. En el Bluetooth, configurar dispositivo en modo no descubrible y actualizar a Bluetooth 5.4 con Secure Connector Pairings. Otro tipo de ataque es la ingeniería social. La ingeniería social es convencer a alguien de algo. Y hay un montón de información sobre esto. Por ejemplo, ¿ustedes creen que si yo me visto con uniforme de DHL, llevo una carpeta y llevo un paquete, alguien me va a prohibir el acceso a algún lado? Seamos sinceros. Las paqueterías entran a cualquier lado y con muy poca seguridad. Entonces, por ejemplo, eso es un caso de ingeniería social. Una mujer que pretende estar embarazada para que alguien le abra la puerta y no tenga que escanear su badge, es ingeniería social. Una llamada telefónica haciéndome pasar por alguien y convenciendo a alguien para que haga algo que no debería hacer, es ingeniería social. Entonces, podemos usar deepfake, pero muchas veces no hace falta. El humano es bastante receptivo y tiene mucho miedo, y sobre todo si usamos la famosa vos no sabés con quién estás hablando, la gente tiende a tener dudas. Entonces, si no hay un buen training, si no hay un buen proceso de cómo dar acceso a alguien, la ingeniería social es un muy buen vector de ataque. Por ejemplo, en el 2024 el Banco de México interceptó una estafa que usaba AI para clonar la voz del director de finanzas y autorizar transferencias ilegales. ¿Sí? Después tenemos el pretexting, que es una cuestión de decir, bueno, soy del área de IT, necesito tu código MFA para actualizar tu VPN. O soy de recursos humanos y necesito que todo me den su número de seguro social. La gente obedece, por lo general. Entonces, la ingeniería social es un vector bastante complicado. Y la única forma de realmente protegernos es entrenando a nuestra gente. Y la última es el Business Email Compromise, que son ataques a cadena de suministro. Por ejemplo, podemos tener un proveedor legítimo con el cual yo hago negocio. Por ejemplo, Amazon.com. Pero yo puedo recibir un mail de un dominio que sea amas0on.com y
rápidamente yo lo leo y leo Amazon, pero en realidad el dominio es completamente distinto. Alguien compró ese dominio y yo me estoy comunicando en confianza porque confío en ese proveedor. Como eso hay un montón. Hay un montón de impersonificaciones o personificaciones de eh, dominios que no son los verdaderos. Hay que tener muchísimo cuidado y según el FBI, el 68% de las Business Email Compromise fueron a través de correos comprometidos previamente. ¿Cómo podemos mitigar esto de forma profunda? Bueno, para el Business Email Compromise, implementar DMARC y BIMI para autenticación visual de correos. Por ejemplo, el DMARC básicamente dice que somos dueños o que pertenecemos a ese dominio. Prueba que pertenecemos a ese dominio. El BIMI va a usar una autenticación visual de los correos. Por ejemplo, verificar los logos. Ya sería en el sistema operativo que vamos a hacer eso. Cuando lo abrimos, antes inclusive de mostrarnos el correo, podríamos haber verificado que los logos estén bien. O podemos usar soluciones de AI como Darktrace para detectar anomalías en la redacción de los emails. Contra el phishing, podemos tener un protocolo simple de verificación de 2 pasos. Nosotros te llamamos, no al número que vos me das, sino al número que yo tengo en mi documentación. Si sos el director y me decís, hey, estoy viajando, no, yo te llamo a tu mail. Yo te llamo a tu teléfono. Al número de teléfono que vos tenés como empleado. Entonces, por lo menos estamos haciendo algún tipo de comprobación. Y después, un token físico. O sea, que esa persona tenga que darte un código que va cambiando, o que esa persona tenga que entrar a una llamada con video, o que esa persona tenga que lo que sea. Pero hay que buscar factores de autenticación para verificar que esa persona es quien dice que ser. Y al final de cuentas, si es un cierto límite, pues decir, bueno, mira, para más de $1000 tenés que venir en persona. No, pero estoy viajando, no me importa. No, pero es que la empresa va a perder dinero. No importa. El CEO dio esa orden. O el CFO dio esa orden. Entonces, esto es muy importante que lo escalemos a niveles ejecutivos. La capacitación crítica, siempre deberíamos tener simulacros mensuales. Por ejemplo, hay una plataforma como KnowBe4 que incluye escenarios de deepfake auditivo, pero también tenemos que darles entrenamiento en detectar phishing, en detectar archivos que son vulnerables. Tenemos que, nuestra última línea de defensa es el usuario final y tenemos que prepararlos para eso. Casos reales de ataques. Por ejemplo, en el 2024 en Brasil, Petrobras fue atacado a través de pretexting de recursos humanos. Los atacantes enviaron formularios de actualización de beneficios con enlace a página falsa que instalaba un ransomware. O en España, el CEO de Telefónica fue suplantado mediante un deepfake en Teams para aprobar una transacción de 4.3 millones de euros. Esto es real, esto está sucediendo. Estos ataques funcionan y tenemos que estar preparados. Otro tipo de ataque que es muy interesante es la vulnerabilidad en la cadena de suministro. ¿Qué significa? Bueno, ¿se acuerdan que veíamos que los APT podían atacar a la empresa más chica y esperar que la empresa más grande se conecte a la empresa más chica y de esa forma terminábamos infectando a la empresa más grande porque la chica tenía menos protección? Bueno, esto es más o menos lo mismo. Si yo puedo atacar un producto que mucha gente usa, como sucedió con SolarWinds hace bastantes años, nosotros usábamos SolarWinds. SolarWinds estaba comprometido y el software dentro de SolarWinds podría ser usado, podría haber sido usado para atacar otras empresas. Entonces, si vos usas el producto de alguien y yo comprometo ese producto, sería un problema. No sé si leyeron hace un par de meses atrás, eh, el servicio secreto de Israel había hecho explotar pagers de Hamas. ¿Y cómo hizo Israel eso? Comprometió la cadena de suministro de los pagers, puso el explosivo plástico dentro de los pagers, esperaron unos meses hasta que los pagers fueron distribuidos y hicieron explotar. Es exactamente lo mismo, pero llevándolo a código. Entonces podemos hacer ataque
a pipelines de CI/CD, de Continuous Integration, Continuous Delivery. Por ejemplo, puedo comprometer un pipeline de desarrollo e inyectar malware en repositorios Git de proveedores de SaaS. O, por ejemplo, puedo tener un caso de un paquete open source que todo el mundo usa que estaba envenenado. Por ejemplo, en el 24, 87 empresas fueron afectadas por la librería PyTorch, que era falsa, que era TorchX, que filtró claves API. Eso sucede todo el tiempo y como parte de nuestros procesos, muchas veces vamos a tener que escanear esos paquetes que utilizamos. Yo me acuerdo de una historia hace mucho que había como un plugin para desarrollo de páginas web que estaba hosteado en S3. Y entonces vos, para usarlo era open source, y para usarlo tenías que mapear el bucket S3, que era público, y de ahí bajabas las cosas. La persona que mantenía ese bucket digamos, se quedó sin dinero, la cuenta fue borrada, el bucket fue borrado, y entonces vino alguien y creó el bucket con el mismo nombre y puso código malicioso dentro de ese bucket. Todas las máquinas, todas las empresas que usaban y que ya tenían dentro de su pipeline ese URL, ahora estaban ingiriendo código comprometido. Entonces, es importantísimo entender cuál es mi cadena de suministro y tengo que defenderla. El 73% de las brechas en cadena de suministro explotan relaciones de nivel 2 o 3, o sea, proveedores de proveedores. Y eso es lo que yo le decía. Yo ataco al más pequeño y el más grande se conecta al más pequeño y ahora el más grande está comprometido. ¿Cómo podemos mitigar? Bueno, podemos tener un modelo de Zero Trust para terceros, por ejemplo, con acceso temporal, con privilegios mínimos, usando soluciones como Zscaler Private Access, o puedo tener un monitoreo continuo. En realidad no es o, sino y. Tengo que tener un monitoreo continuo con herramientas como SciCognito para mapear riesgo en tiempo real de toda la cadena. Y también hay certificaciones que están emergiendo, por ejemplo, como el ISO 27001-2025, con requisitos específicos para y hay en gestión de proveedores. En marzo de 2025, un proveedor de semiconductores taiwanés fue comprometido mediante un ataque a su sistema de gestión de inventario, afectando a 15 fabricantes de vehículos eléctricos que usaban chips maliciosos con backdoor. Entonces, yo ataco al semiconductor taiwanés y eso termina en autos y yo después puedo hackear esos autos. La cadena de suministro es algo muy vulnerable que tenemos que proteger. También tenemos los dispositivos removibles y el software vulnerable en general. Dispositivos removibles está lleno de historias en internet donde, ay, me encontré un USB en el estacionamiento y parece que es grande, así que lo voy a enchufar a ver qué tiene adentro. Muy mala idea. No solamente que puede tener un virus, sino que ahora existe el USB Killer. Y el USB Killer es básicamente, dentro del USB hay un montón de resistencias que usan los 5 voltios que da el puerto para quemar la placa base. Entonces vos lo enchufás y la computadora se muere. Y no parece distinto a cualquier otro USB. Yo puedo tener un USB Killer dentro de un USB normal con la carcasa de USB de una marca conocida como Kingston, lo enchufo y me mata mi computadora. Eso sucede. Al margen de que puede tener un virus. En el peor de los casos en el mejor de los casos puede tener un virus, en el peor de los casos puede destrozar tu máquina. Entonces, mucho cuidado conectando dispositivos que son removibles. También puede haber un ransomware silencioso, por ejemplo, USB con carga automática que cifran los datos tras 72 horas de inactividad o más todavía. Lo voy a poner, no pasó nada, lo usé, copié, volvió, 72 horas más tarde estoy infectado. ¿Sí? Y después los software vulnerables, o sea, ya inclusive hay software de AI que son obsoletos, por ejemplo, como modelos de TensorFlow 1.0 que no tienen parches para vulnerabilidad de inyección de prompts. O también dispositivos IoT médicos. La Clínica Mayo de Estados Unidos en el 2025, 300 bombas de insulina fueron comprometidas por un firmware que no estaba actualizado. Se tenía una vulnerabilidad, la conectaron a internet y fueron infectados. ¿Cómo puedo mitigar eso? Bueno,
Ya existen, por ejemplo, los USB con ADN digital. Son dispositivos con una certificación criptográfica embebida que te permite probar que ese USB es un USB que no puede ser infectado y que tiene su propio certificado. Pacheo automático, por ejemplo, ya hay empresas como Palo Alto que empiezan a hacer pacheo automatizado con EI. Y después el sandboxing físico. Por ejemplo, hay una empresa que usa estaciones de cuarentena para analizar USB desconocidos usando AWS Snowcon. El Snowcon es una computadora hasta cierto punto portátil que es de AWS, que yo puedo utilizarla para hacer cómputo en lo que llamamos el edge, o sea, en las plantas o en los lugares donde no hay buena internet, pero también tiene un conector USB y tiene un sistema operativo, pero eso no está conectado a nada. Entonces, si yo lo uso para ver que no haya nada dentro del USB, pongo un antivirus o dos o tres antivirus y escaneo y veo que están, como no los conozco, que están bien los USB, los puedo escanear y liberarlo para ser usados. Bien, claves para el objetivo 2.2. Entender los nombres de los ataques. Ustedes dirán, bueno, Álvaro, pero ¿qué importa si se llama phishing o spear phishing o smishing o vishing? Importa en el sentido de que en este examen ellos quieren que nosotros empecemos a utilizar el vocabulario que la gente de seguridad usa en la vida real. Entonces, si yo tengo que decir, bueno, mirá, hay un correo que me infectó. Ah, ok, te atacaron con phishing. Es mucho más rápido. Entonces, decir, bueno, estamos sufriendo un ataque de phishing. O estamos sufriendo un ataque donde pretenden que. Bueno, ¿se entiende? Entonces, saber el slang de dónde vamos a trabajar, de la industria en la que vamos a trabajar, es importantísimo. Amenazas físicas y de medio, los USB maliciosos como el USB killer, estenografía en imágenes. Por ejemplo, ustedes pueden guardar código dentro de una imagen. La persona ve la imagen, pero el código se puede ejecutar cuando abrimos la imagen y contagiarnos. Vulnerabilidad en redes, entender las vulnerabilidades en redes, las Wi-Fi abiertas, cómo funciona la intercepción de datos, los puertos abiertos y el Bluetooth sin autenticación. Los riesgos de software, ¿qué pasa si no patchamos el software? ¿Qué es una vulnerabilidad zero day? Ya vamos a ver cuando veamos vulnerabilidades, pero vulnerabilidad zero day es una vulnerabilidad que nadie sabe que existe más que el atacante que la está por usar la primera vez. Una vez que fue usada ya no es zero day, porque alguien la detectó y alguien puede denunciarla con el proveedor, por ejemplo, decir, bueno, Windows, ahí está vulnerabilidad zero day, Windows saca un parche y en una semana tenemos un parche y entonces ya no es zero day. Todavía puede funcionar y los servidores no están pachados, pero ya no es zero day. Ingeniería social, cómo prepararnos. Hay un montón de información sobre ingeniería social. Y hay videos de YouTube donde ustedes pueden ver cómo una persona llama por teléfono y consigue acceso a cosas que no debería tener acceso. Bueno, espero les haya gustado. Muchas gracias. No se olviden de registrarse. Recomiéndennos con personas que les pueda servir. Esto, como se dan cuenta, lo hacemos gratis por una cuestión de que queremos que la gente aprenda, consiga mejores trabajos y pueda crecer en su carrera. Muchas gracias. Sophie.